Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde usted habite. Pues bien, esta noche, este día, esta madrugada traemos a ustedes un importantísimo tema cultural que hemos bautizado Un poeta español en Honduras. Y para hablar de ese poeta español en Honduras, pues hemos invitado al mismo poeta, que es el poeta Juan Carlos Abril, que ha venido a Tegucigalpa como conferencista. Y también hemos invitado al poeta Rolando Catán, quien es gestor cultural, para que nos auxilie en este programa, en tanto en cuanto él conoce más al invitado que este servidor de ustedes. Pero les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Bienvenido, poeta Abril, bienvenido, poeta Catán, a su programa, a nuestro programa Economía y Cultura. Pues bien, el programa Economía y Cultura tiene la suerte y el honor de contar con la presencia del poeta español Juan Carlos Abril, quien se encuentra ofreciendo un ciclo de charlas sobre poesía española e hispanoamericana en el Centro Cultural de España durante 3 días, cuyos asistentes son personas oriundas de diversos talleres literarios de Tegucigalpa y de otras partes de Honduras. Ha sido pues invitado por el Centro Cultural de España y atendido por nuestro amigo Joaquín Benito y por nuestro amigo queridísimo el poeta Rolando Catán. El poeta Juan Carlos Abril es Premio Adonais de Poesía año 2000, así que es un poeta de grueso calibre intelectual y de grueso calibre poético. Nació en un pueblito que se llama Los Villares de Jaén, vive en Granada, es profesor universitario de la Universidad de Granada, ha publicado un poemario, El laberinto azul, y cuenta con una antología publicada en México. También dirige la revista Paradiso y es un muchacho, pues, nació en 1974. Queremos que el poeta Juan Carlos Abril nos cuenta cómo viene a parar a Tegucigalpa, y no solo a Tegucigalpa, sino que tenemos entendido que ha hecho un itinerario por Copán, Ruinas, que yo le llamo la metrópoli de Copán, también por la ciudad de Gracias, la audiencia de los confines en el periodo colonial hondureño, y luego está aquí en Tegucigalpa ofreciendo un taller de poesía de 3 días. Cuéntanos, poeta Juan Carlos Abril, ¿cómo has venido a parar a Tegucigalpa, por favor? Bueno, pues ante todo, muchas gracias y por la invitación, Segisfredo. Pues aquí Rolando pues me invitó, ya que estoy residiendo unos meses en Nicaragua y que había la posibilidad de dar un taller. Contactamos con el Centro Cultural de España. Este taller yo lo he dado en otros países, en España también, y ha funcionado siempre muy bien, ha gustado mucho. Y bueno, pues surgió la posibilidad. La semana pasada estuve en Guatemala y esta semana pues en Honduras. Y bueno, pues muy encantado, ¿no?, de estar aquí. Entonces, tallerizando poesía en Nicaragua, en Guatemala y en Honduras. Es un tallerista internacional, centroamericano, ¿no? Sí. Lo podemos adoptar como centroamericano y por consiguiente también español. Como es el poeta Catán, que tiene esa capacidad, esa virtud extraordinaria de traer escritores extranjeros, principalmente españoles, a nuestro país, queremos que nos cuente también su relación, poeta Catán, su relación con Juan Carlos Abril, y cómo se abrió esa posibilidad extraordinaria de traerlo a Tegucigalpa. Gracias, poeta, por su invitación. Lo he comentado muchas veces en el programa. Trabajo mucho porque haya más Honduras en el mundo y más mundo en Honduras. Somos un país aislado. Dentro de ese binomio conocí a Juan Carlos primero con sus publicaciones en España, después coincidimos con él en Colombia, en Pereira, después estuvimos en el Festival de Granada, en Nicaragua, que aquí muy cerca tenemos
uno de los festivales más importantes de poesía de América. Juan Carlos es un crítico muy importante, eso es algo que en Honduras es necesario elaborar escuela, ha sido estudioso de la poesía española. Su tesis doctoral, por ejemplo, fue alrededor de la obra de Caballero Bonald. De ahí, además, ¿Quién escribió, dicho sea de paso, un artículo sobre el poeta Óscar Acosta? Correcto. Y con quien tenían buena amistad, ¿no? Sí. Y luego también es un gestor cultural, dirige la revista Paraíso, pero también colabora en muchísimas revistas, algunas muy queridas con usted, como por ejemplo la revista Ínsula. Claro, una de mis revistas favoritas. Juan Carlos ha llevado algunas ediciones de esa revista. Además, como poeta es las nuevas voces. Tal vez en España no sea considerado como tal, pero digamos en América hay todo un océano que nos separa. Entonces, después de la poesía de la experiencia, hablando en términos de generaciones, surgen voces de la generación en la que pertenece Juan Carlos. Usted mismo lo ha dicho, es un poeta joven pero muy consolidado, con una obra ya muy densa, y pues para mí que de personas así son de quien debemos rodearnos. Personas como él son caminos a seguir, debemos aprender de ellos en cada una de sus facetas, debemos de aprender de sus oficios, debemos aprender de la rigurosidad con que analizan la poesía. El taller lleva 2 días, mañana es su último día, por la noche hará una lectura de poesía a la que están todos cordialmente invitados en Café Paradiso, mañana miércoles, y luego en el taller pues ha ido abordando toda la historia y los contextos históricos de la España en las diferentes generaciones, y esto pues enriquece también mucho a todos los talleristas, y que dejemos de tener esa sensación que vivimos en el país de aparentemente haberlo leído todo, ¿no? Siempre es bueno traer gente que al final lo que trae son puertas, ventanas, para que tengamos otras miradas y entremos a diferentes rincones y crezcamos como literatura y como pensamiento. Pues a propósito de eso, que podríamos en algún momento incurrir en el pecado de la soberbia, de creer que lo hemos leído todo, que lo conocemos todo. La verdad es que cada vez que leemos nos damos cuenta paradójicamente que hemos leído menos. Entre más leemos nos damos cuenta que menos hemos leído, y cuán ignorantes somos. Nos volvemos a Sócrates con aquello que le dijo la pitonisa: tú eres el hombre más sabio de Atenas porque eres el único que reconoce que no sabe nada. Así que nos ubicamos, nos contextualizamos con Sócrates y cada día aprendemos. Personalmente yo no conocía nada del poeta Juan Carlos Abril hasta que vi en una edición de un rotativo de Tegucigalpa su fotografía, algunos de sus poemas que salieron justamente el domingo pasado. Hasta entonces tuve yo alguna conciencia superficial sobre la existencia de este poeta Juan Carlos Abril, y es que el océano Atlántico es muy ancho, son 9 o 10 horas de vuelo, y luego también, como decía Rolando, nosotros estamos un poco aislados, en Honduras estamos un poco aislados, creo que en Centroamérica, y me imagino que de alguna manera el poeta Abril lo ha detectado con estos talleres en Nicaragua, en Guatemala, en Tegucigalpa. Las personas vinculadas al mercantilismo y un poco a las consultorías hablan de productos, que es un concepto un poco chocante en el mundo de la literatura, ¿verdad? Pero si pudiéramos hablar de resultados y de algunas deducciones que se pueden hacer de cómo anda el nivel poético en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, ¿qué nos dirías, poeta Abril, sobre eso? Bueno, yo creo que hay buen nivel,
Pero ante todo quería decir que se nota que Rolando es amigo mío, ¿verdad? Porque ha hablado maravillas de mí y no sé yo si estoy a la altura de lo que él dice. Yo creo que se hace muy buena literatura en Hispanoamérica y que existe hoy más que nunca por la tecnología, por los espacios de Internet. Existe un diálogo muy rico que va de una orilla a otra y de la otra a una, y ya se ha mezclado de tal manera que no se sabe muy bien por dónde va el inicio y por dónde va el final. Creo que eso es enriquecedor. Siempre lo ha habido, pero lógicamente antes, pues bueno, los barcos tardaban mucho hasta que el primer cable, ¿no? Desde que mandaba Rubén Darío las crónicas desde Madrid o de París a la Nación de Buenos Aires, ¿no? Pues que fue inaugurando el primer cable que lanzaron por el mar, ¿no? Para que llegaran las crónicas más o menos instantáneamente. A mamá Nación, decía Rubén Darío, para referirse al periódico La Nación. Sí, él tanto le debía, ¿verdad?, a La Nación, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues ya con la modernidad y con la aceleración de la historia vivimos un momento de enriquecimiento constante, y yo creo que hoy en día, con el nuevo espacio que supone Internet, ¿verdad?, hay un diálogo muy bueno. No solo el Internet, tenemos el WhatsApp, tenemos, ¿no? Estás chateando desde España con Rolando, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé qué. Esto ya es... Pero ojalá que la mayoría de la gente hiciera eso, pero es una minoría de la gente que pasa intercambiando información cultural. La mayoría de la gente pasa jugando solitario, bajando pornografía y cosas por el estilo, la mayoría. Bien, la mayoría. Por supuesto, porque el problema de la cultura es que esta sociedad de consumo a la que tú has aludido siempre ha hecho que la cultura y más la poesía sobre todo pues sea un arte que no responde a nada, que no responde a ninguna utilidad social. Entonces ha creado un concepto de arte totalmente aislado del mundo, y al artista como una especie de ser aislado de la sociedad, cuando precisamente el siglo XX, y esto lo estamos viendo en el taller, lo que viene a plantear es que los poetas, como decía el libro de Benedetti, aquel primer libro, los poetas van a la oficina, ¿verdad? Los poemas de la oficina, ¿no?, de Benedetti. Yo creo que es su mejor libro, sin duda, para mi gusto. Y los poetas van a la oficina, los poetas tienen que pagar facturas, los poetas tienen que ir al trabajo. Esa visión del poeta... Los poetas sagrado, tienen suegra. Los poetas tienen suegra. Esa visión del poeta sagrada, fuera de lo habitual, como una persona profética, y yo creo que eso hay que echar abajo esa idea. Muchas gracias, poeta. Disculpa que tengo que interrumpirte, pero así es el programa, no quería matarte la inspiración. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito, por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche, y según los usos horarios y coordenadas geográficas donde usted habite. Estamos aquí con el poeta Juan Carlos Abril, un conferencista español, y con el poeta Rolando Catán, un gestor cultural hondureño. Estamos aprendiendo de cómo se encuentra el nivel poético en América Central, de repente en el resto de América Latina y probablemente en España. Hay algunas preguntas obligadas, poeta Juan Carlos Abril, y es sobre las influencias literarias que tú has recibido en tu formación formal, pero sobre todo en tu formación no formal, que es la que al final cuaja poéticamente hablando. Bueno, yo he leído siempre mucha poesía española, La generación del 27, Luis Cernuda especialmente es el poeta que más me ha influido, García Lorca, por supuesto que también en mi juventud, y luego pues generaciones como la generación del 50, Jaime Gil de Viedma, las diferentes voces del 50, Ángel González, Caballero Bonal, Valente. La verdad es que la generación del 27 y la generación del 50 son fundamentales en mi formación, y luego en las generaciones posteriores pues mis poetas de cabecera pues han sido Luis García Montero, otros poetas como Felipe Benítez Reyes,
Y por hablar de poetas americanos que también me han influido mucho, pues poetas como Antonio del Toro, mexicano, poetas como Fabio Moravito, también mexicano, también han sido poetas que me han influido mucho, pero hay otros poetas en cada país y sería muy largo de contar. Claro. Mis deudas, porque son muchas, las deudas contraídas son muchas, los favores recibidos son muchos, ¿no? Los favores recibidos, como el libro de Antonio del Toro. De Antonio del Toro, exactamente, ¿no? Si es una aproximación periférica, para usar una imagen de Ortega y Gasset, una aproximación periférica, yo sé que es difícil en un programa ahondar sobre las ascendencias literarias, que algunas son conscientes y otras son inconscientes, otras son como un sedimento, una reminiscencia inconsciente en la formación intelectual de cada poeta, de cada escritor, de cada ensayista. Y también, si se me permite, creo que no solo influye la poesía, también influye mucho la novela. Yo creo que un buen poeta siempre tiene que ser un buen lector de novela. Tiene que influirte también el ensayo. Yo soy lector de ensayos, no sé, de Deleuze, Foucault. Son mis filósofos que siempre he leído mucho, pero otros, Agamben, bueno, hay muchos filósofos que me han gustado mucho, me han influido mucho. Y en narrativa, pues bueno, pues desde que tengo 14 o 15 años leyendo a García Márquez, ¿verdad? Era como la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, que es casi un poema en prosa, ¿verdad? Y su abuela desalmada. Y leyendo aquellas ediciones, ¿no?, de Alfaguara, Violeta, ¿verdad?, tan bonita, y leyendo pues también mucha prosa y mucha novela, a Julio Cortázar, ¿no? ¿Qué sería sin los cuentos de Cortázar en mi vida, ¿verdad? O sea que en ese sentido uno... ¿Y de los narradores españoles cuáles, Abril? Bueno, a mí hay muchos narradores que me gustan actualmente en España. Bueno, pues Almudena Grandes, por ejemplo, creo que es una de las... Que Rolando la trajo aquí a Honduras. De las narradoras pues más importantes y una de las voces pues más significativas. Pero Antonio Muñoz Molina también es un autor que yo lo he leído mucho en mi formación, también lo he leído mucho. Por decirte dos nombres ya muy consagrados, muy fuertes, muy consolidados. Muy fuertes. Y de los ensayistas mencionabas al filósofo Michel Foucault, que dicho sea de paso es poco conocido en Honduras, excepto que en un congreso reciente de filosofía centroamericana y del Caribe vino un expositor medio español, medio francés, a exponer sobre Michel Foucault con mucha propiedad. Querían obligarlo a hacer disociaciones, por así decirlo, que qué opinaría Michel Foucault sobre la situación política de Honduras y que qué opinaba él, y él contestó, bueno, yo no sé qué opinaría Michel Foucault, no tengo la menor idea qué opinaría Michel Foucault sobre Honduras, y yo no tengo opinión sobre Honduras porque no conozco Honduras. He venido a dar esta conferencia muy preciso, muy serio, el expositor, el filósofo francés que vino a hablar sobre Michel Foucault. Quería hacer esta pequeña digresión porque es importante y porque es muy poco conocido Michel Foucault en nuestro país. Creo que nuestros amigos cercanos, solo Luis David Reyes López, que ha publicado en el Búho algo sobre Michel, en Caxa Real publicó sobre Michel Foucault. El tratamiento del poder de Foucault. Y mencionabas otro ensayista que Gilles Deleuze. ¿no? Bueno. Gilles Deleuze, sí. Félix Guattari, ¿no? Con 1000 mesetas, bueno, entre otros libros. Sí, pero hay muchos. George Agamben, también uno de mis favoritos. Bueno, hay muchos filósofos que yo leo con asiduidad. Esto es generacional. ¿Tu generación está leyendo a estos filósofos o es una decisión personal? Bueno, se mezcla un poco la vocación y la profesión, ¿no? Sí. Porque yo, como digo, creo que toda buena formación tiene que tener, no solo leer poesía, sino que se tiene que nutrir de otros géneros, no solo géneros literarios. Tienes que leer sociología, tienes que leer historia, tienes que leer... Yo soy o he sido siempre muy buen lector también de clásicos griegos y latinos. Para mí soy apasionado de la mitología y de la historiografía griega y sobre todo la latina. O sea que en ese sentido uno trata de tener una formación lo más amplia posible. Claro. Así debe ser. Yo no respondo por mis compañeros de generación, mis amigos de generación.
Yo sé que a algunos que les gusta más, por ejemplo, la mitología, y a otros pues no les Claro. interesa tanto. Pero bueno, yo creo que Y eso- aquí viene una pregunta obligada, y es que de las generaciones españolas, claro, podríamos empezar de la históricamente más reciente, que es la generación del 98, a finales del siglo XIX, la de 1914, que es prácticamente desconocida en Honduras, que es liderada por Ortega Gasset y Eugenio Dors, la de 1927, que sí tiene una fuerte presencia en Honduras, que nos ha influido mucho a nosotros, que nos ha impactado, la del 35, que es desconocida en Honduras, igual que la del 14, la del 50 un poquito más conocida, por algunas gentes como Rolando Catán, por ejemplo. Pero creo que la generación del 50 sigue siendo bastante desconocida en nuestro país, pero luego entonces estaría tu generación. ¿Cómo le llamaremos a tu generación? Bueno, entre medias del 50 y mi generación hay como 2 o 3 generaciones. Ahora hace poco ha salido una antología que se llama Antología de Poetas del 60. Después, que sería un poco posterior a la del 50. Después están los 9 novísimos, ¿verdad? Que es de los años 70. Y después viene la poesía de la experiencia, ¿eh? Que tiene, por supuesto, pros, contras y tendencias en contra, pero fue la tendencia dominante. Y después hay como una generación también intermedia hasta que llega un poco en la que yo me encuadro, porque estamos hablando de autores que a mí me pueden llevar como 10 años, sí. Pero bueno, estamos ahí, como son como conjuntos que se incluyen, ¿verdad? O sea que tú no eres de los novísimos de los 70. No soy de los novísimos. Y mi generación, bueno, depende. Ha habido varias antologías que la han agrupado, está todavía agrupándose, pero más o menos está ya definida en torno a unos cuantos nombres. Por supuesto que pueden venir alguno más. Yo publiqué una antología en 2008 que se titula Deshabitados, y bueno, pues ahí delineé un poco las características generacionales, que es una poesía que tiene que ver con la poesía de la experiencia, pero que trata de buscar su propia voz y de fragmentar el discurso. Se ha hablado de que se llama la generación del fragmento, la poesía del fragmento. Bueno, hay una fragmentología histórica. Bueno, queremos aprovechar el espacio para una felicitación sincera, calurosa, al poeta, prosista y embajador don Miguel Albero por su premio de novela en la cátedra Mario Vargas Llosa. Así que, sea que nos esté viendo o no en este programa, pues van nuestros abrazos fraternos, sinceros. Nos sentimos honrados que un amigo nuestro haya obtenido el premio de novela en la cátedra Mario Vargas Llosa. En algún momento tendremos esa novela en nuestras manos y la presentaremos Dios mediante en este programa de Economía y Cultura. Estábamos con el tema de las generaciones. Yo pensaba traer un libro que se llama Poesía Española de Hoy. No lo encontré. Creo que me va a llevar 3 meses encontrarlo en medio de mis libros atruncuñados, pero sí tengo esta antología de la poesía española. Ahí tenemos, bueno, a quien tenemos es a nuestro poeta invitado en una página que le publicó Salvador Madrid en diario El Heraldo. Ahí ya existen en esa página algunos datos sobre el poeta invitado esta noche y algunos poemas. Tal vez tenemos tiempo de leer algún par de poemas que están ahí en esa página, y de paso pues saludamos a Salvita allá en la ciudad de Gracias. Un abrazo caluroso. Decía que tenía la intención de traer poesía española de hoy, no encontré el libro, así que traje esta antología de la poesía española del siglo XX, pero en realidad solo abarca 2 generaciones y media esta antología, y tenemos incluida a Rosa Chacel, que yo sospecho, pero es una simple sospecha, que es de la generación del 35 y no del 27, pero eso lo vamos a dejar en el aire porque es difícil demostrarlo. Es una poeta que nació justamente en el 98, en la misma fecha en que nació García Lorca, pero que publica tardíamente. Tenemos también, tal vez lo ponen en pantalla, un diccionario de autores. Me dice nuestro invitado que está muy bueno este diccionario de autores, que también dice quién es quién en las letras españolas.
La verdad es que está actualizado hasta 1987-88. De ahí para acá pues hay un vacío, un gran vacío de información, y yo no tengo otro libro que llene ese vacío de información, exceptuando el texto que mencionaba, Poesía Española de Hoy, que no lo pude encontrar y no lo voy a encontrar en los próximos 3 meses, hasta que no lo esté buscando. No sé si tenemos algo más para la pantalla del televisor, alguna otra ilustración. Parece que no. Bien, estábamos hablando de las generaciones literarias. Hay algo que en España se llama en la actualidad situacionismo. No sé si te es familiar ese concepto de situacionismo, que en los años 30 y 40 se hablaba de circunstancialismo. Yo siento que son conceptos como gemelos, nada más que, bueno, gemelos sería un poco forzado. Conceptos emparentados, pero muy distantes en el tiempo y en el espacio. Tal vez pudieras explicar algo de eso, poeta Abril. Bueno, el situacionismo, por lo que yo conozco, es una corriente filosófica de estirpe marxista que surgió en los años 70 en Francia, y hubo una internacional situacionista. Se publicó hace poco un manifiesto, pero fue el manifiesto de los años 70 en España, y lo tengo yo. Compré el libro porque me interesaba mucho. ¿Pero hay poetas españoles influidos por esto, por esta tendencia? Que yo sepa, no, pero sí es cierto que uno de el traductor es poeta, Mariano Peirú, que es amigo mío, y él tradujo ese libro. Bueno, si en ese sentido él se considera situacionista, yo me adscribo a su tendencia. Ajá. Pero el libro está muy bien, y lo que es la corriente filosófica está muy bien. Bueno, viene un poco a contextualizar lo del circunstancialismo, que ¿verdad? también es una corriente, ¿no?, filosófica. Sí, también viene a darle un sentido al posibilismo también, ¿no? A la capacidad de adaptación, al pragmatismo también, ¿no? Poeta Catán, ¿cómo percibe usted que ha estado más en contacto con esta generación de escritores españoles, con estas generaciones y subgeneraciones de poetas y narradores españoles de las últimas décadas? ¿Cómo percibe usted esto? Estas generaciones que de repente en algunos casos son más promociones que generaciones, si utilizamos el concepto orteguiano de los 15 años fluctuantes que usaba Ortega y Gasset para diferenciar a las generaciones, aunque yo personalmente prefiero reducirlo a 10 años. Me parece que es más factible, que es más explicable, porque siguiendo el concepto de Ortega, a mí me metía en unas generaciones con unos individuos con los cuales yo generacionalmente no comparto nada, nacidos a finales de los 40, por ejemplo. Yo no compartiría que esta generación, pero bueno, poeta. Yo creo que en términos generales, Latinoamérica observa a España como poesía española, digamos. Entendemos una estética en la poesía española. De igual forma como el mundo entiende una estética de la poesía latinoamericana, digamos. O sea, que hay dos estéticas diferentes que se han ido juntando. Que han ido encontrando armonías y voces en conjunto. No se me ocurre, digamos así, una voz como la de Parra, digamos, en el contexto español de su época, así como no puedo encontrar a Lorca en Latinoamérica. No hay un Neruda allá, pero tampoco puedo encontrar a Cernuda en América, digamos. O sea, América, y esto hablo desde mi percepción, yo he visto esa gran poesía en donde las generaciones nos sirven para ir ubicando una evolución de esa sola voz, porque ellos han sabido alimentar un solo mar que viene. Está bien situarlo desde el 98, aunque desde Quevedo, Góngora y Cervantes no hay, que no quise mencionar eso, por eso dije lo más hay reciente. Nada más que decir, pero, lo más reciente históricamente. Pero sí, al tirar ese torrente, uno puede encontrar un hilo conductor de que llega de Machado a Abril, digamos. O sea,
podríamos elaborar ese tipo de ensayo. La poesía latinoamericana es un poco más complejo. Yo hablaba el otro día con un poeta chileno y le decía, hombre, es que es tan compleja la poesía latinoamericana que se agarra Chile y empiezas a decir que quiero hablar de Chile y entonces empiezas a hablar de Huidobro y de repente llega Neruda y de repente rompe Parra y de repente Gonzalo Rojas y de repente Ludwig Seller. O sea, es una voz que, digamos, no tuvo esa solidez estética que funda Quevedo y Góngora, y que a partir de esa solidez retomada por la generación del 27 que es una para celebrar precisamente gongorina a Góngora, a nosotros nos ha faltado eso, y yo creo que a partir de eso nuestra poesía es más atómica, y por eso puedo hablar de una poesía latinoamericana en esa forma atómica, y puedo hablar de una poesía española a través de esa estética, y yo lo disfruto mucho ir viendo ese gran libro que Borges decía, bueno, lo que escribo no me pertenecerá a mí, será eso que llaman la tradición. Entonces uno puede hablar con mucha firmeza de una tradición en la poesía española, que en la poesía latinoamericana más bien hablamos de los poetas latinoamericanos, porque yo no sabría cómo elaborar ese discurso. Tal vez la tradición. Tal vez hay una tradición en la poesía mexicana. Creo que sí hay una cierta continuidad en la poesía mexicana. No creo. Yo sí lo percibo. Pero en el caso chileno me parece que usted tiene razón, ¿verdad? Es muy dispersa. De repente en el caso argentino, aunque Borges siempre estaba hablando de Leopoldo Lugones, pero me cuesta conectar a Borges con Leopoldo Lugones. A mí me cuesta conectar muchísimo a Jaime Sabines con Octavio Paz o José Carlos Becerra, que para mí es una voz impresionante de la poesía mexicana y que murió muy joven. Podemos conectar a América en el... Darío conectó a América. Yo puedo encontrar en López Velarde a Darío, a Molina, podemos encontrar en el modernismo y por eso, digamos, quizás es el único gran movimiento americano, ¿no? La gran aportación a la literatura 500 años después de América seguirá siendo el modernismo, ¿no? Muy querido en España también, ¿verdad? Sí. Poeta, al final, ¿tú de qué generación eres? Por favor, haznos la caridad. Bueno, yo creo que el tema de las generaciones hay que situarlo más allá de una concepción biologicista, ¿verdad? Y cuando Ortega hablaba de las generaciones, él se inspiraba en un filósofo que era Julius Petersen, ¿no? Que es del que recogía la teoría de las generaciones, y que tuvo mucho éxito en el primer tercio del siglo, y que luego también en España durante los años 50 con Julián Marías, todo lo que es el pensamiento. Julián Marías sistematiza ese pensamiento de Ortega. Claro, Julián Marías, su mejor discípulo, pues también lo recoge. Pero creo que reduce mucho, porque por lo que tú mismo has dicho, una cuestión es las generaciones de tipo biológico y luego los estilos, porque alguien que empiece más tarde a escribir se relaciona más con una generación posterior, y hay otros escritores, hablando de escritores y de poetas, muy precoces que se emparentan más con la generación anterior. Así que, en ese sentido, tenemos que tener siempre cuidado. Está bien como taxonomía, como clasificaciones, las generaciones, pero no reduzcamos. Ya en sí el concepto de generación es reduccionista, porque es una sinécdoque, el todo por la parte, ¿no? Claro. Estamos hablando de una parte solamente, de toda una promoción, y nos estamos fijando solo en 6, 7, 10, 12 autores, ¿no? Sí, claro, a mí me gusta el concepto de Ortega, pero sí sé que es reduccionista, y además que a mí no me conviene personalmente, porque si me aplican el concepto de Ortega me meten con gente con la cual no me identifico generacionalmente. No significa que no me simpaticen, que no los respete, pero que no me identifico generacionalmente si seguimos al pie de la letra esos 15 años. Yo prefiero bajarlo a 10 años.
el concepto orteguiano, pero claro, eran tiempos y celeridades diferentes las de Ortega con respecto de las nuestras. Pero mejor hablemos de tu poesía. Entonces las personas vivían menos, por lo tanto... Claro, claro. El premio Adonais de poesía es con Laberinto Azul. El Laberinto Azul. Hablemos del Laberinto Azul. Cuéntanos sobre tu libro Laberinto Azul. Bueno, es un libro que consiguió el Accessit del premio Adonais en el año 2000 y es un libro que declara influencia simbolista, declara influencia modernista también, que sin renunciar a lo que se llama la poesía de la experiencia en el sentido estricto de lo que fue la poesía de la experiencia desde los planteamientos de Robert Lambaum en su famoso libro del año 50, finales del año 50, es decir, el poema como experiencia poemática, plantea esa experiencia lejos de la anécdota de lo cotidiano. Yo quería plantear una anécdota lejos de lo cotidiano, pero con un lenguaje en el que te sintieras identificado, ¿no? De alguna manera. Había como una especie de extrañamiento por estar lejos de la cotidianidad, pero una identificación, ya que la anécdota que se contaba era siempre accesible. Y entonces el poema planteaba una experiencia al estilo borgiano, al estilo clásico borgiano, y en ese sentido, pues fue un reto crear un laberinto lingüístico, un laberinto de palabras. Me gusta mucho el título, El Laberinto Azul. Claro, con la palabra azul uno necesariamente se remite a Rubén Darío, y con el laberinto necesariamente se remite a Borges. Por supuesto. Y entonces era un reto crear un laberinto y articular esas dificultades que siempre tiene la palabra poética de querer decir y decir, ¿verdad? Lo que quiere decir y lo que dice realmente. Bueno, pues en esa distancia estaba un poco el reto que yo traté de... Ahora, que hace ya pues muchos años ya que lo publiqué, hace ya 16 años que publiqué el libro, pues lo veo también desde otro... Vamos con los poemarios de nuestro invitado, nuestro amigo el poeta Abril. También tiene una antología publicada en México. Quisiéramos que nos hablaras un poco de tu antología, que de paso tengo la esperanza indesmayable de que Rolando Catán me la va a imprimir el día de mañana y a más tardar el día pasado, porque si no lo vamos a llevar a los derechos humanos. Compromiso en público, poeta, por lo menos antes de que le vuelvan su libro de... El que nos tienen en Italia, que no lo han devuelto. Sí. Bueno, pues en México lo que publiqué en el 2013 fue mi poesía reunida. En la antología que he publicado hace 2 meses se publicó en Costa Rica, de la mano del Festival de Poesía de Costa Rica, la Fundación Casa de Poesía, y de la mano de un poeta hondureño, precisamente, que vive en Costa Rica, Denis Ávila, que precisamente viene mañana. Que es amigo nuestro. Presenta su libro, lo va a presentar aquí el poeta Rolando Catán en el Centro Cultural, si no me equivoco, a la... Sí, es se está presentando ahora mismo, ¿no? No, ahorita sí. Hoy mismo. Se está presentando ahora mismo en el Centro Cultural y vamos a presentarlo, y Denis Ávila tuvo la gentileza de publicarme el libro, una antología que recorre toda mi obra. Muy bien. ¿Y hay diferenciaciones en tu proceso poético? Digamos, del Laberinto Azul, los libros incluidos en esta antología, ¿cuáles son esas diferencias? Sí, yo me propuse en mi primer libro hacer un libro de carácter cercano a mi experiencia adolescente y experiencia juvenil, más apegado a mi experiencia rural. Por lo tanto ya me apartaba de los cánones de la poesía de la experiencia, que era eminentemente urbana, y en ese sentido ahí fue donde encontré cauce para mi voz, ¿verdad? Después vino el Laberinto Azul, que tiene esas características que he planteado anteriormente, y el último libro publicado hasta ahora es Crisis. Se publicó en 2007, que es un libro más cercano a la antropología, a la vanguardia, un libro muy breve,
que, bueno, pues ha sido, digamos, mi experiencia más hermética en poesía, más compleja. También el libro, por así, y hay que decirlo también, el que me ha dado más satisfacciones, pues ha sido mi experiencia más compleja, pero también el que me ha dado más satisfacciones. Y después de eso, de 2007, ya casi 10 años desde que lo publiqué, tengo un libro pues a punto de publicar, espero publicarlo el año que viene, y lo estoy ultimando. Llevo 10 años y bueno, estoy contento porque es un giro distinto, un giro pues más narrativo, más discursivo, más volviendo a algunos temas que he desarrollado en... Y esperamos que ese poemario llegue a Honduras, porque en las últimas décadas hemos tenido problemas con la poesía española que no llega a Honduras. Antes teníamos las ediciones Visor que sí venían a las librerías hondureñas y en algún momento dejaron de venir. Entonces eso nos ha desconectado un poco de la poesía actual española. Juan Carlos está muy ligado a la editorial Visor, ha preparado muchos volúmenes. Y entonces necesitamos que Visor venga a Honduras, a las librerías hondureñas, bueno, y particularmente tu poesía. Pero aquí hay algunos poemas tuyos. Si me das permiso, yo quisiera leer uno tuyo. No soy un gran lector como Rolando, que Rolando se emociona, se apasiona cuando lee en voz alta. El poema se llama La Vigilancia. Es fría y azul la noche, desconoce su causa, pero se entrega al dar su aroma dulce. Después, arrebatada y retenida, es más noche de pronto, cuanto más entretiene el brillo de sus filos. Ella cierra el presente, estimula su engaño y se alumbra detrás de cada objeto, igual que si al principio aquello que creías delicado fuera una red de espino y terminara inverso. Inventarás nuevas razones, puede que otra historia. Ancha tierra de nadie, todo huye, todo se escapa en esta noche sola. Muy buen poema, me gusta ese poema. gracias. No sé si Rolando quisiera leer alguno. Rolando es mejor lector que yo. Que lo lea él, si una de las cosas es también tener los poemas en la voz de... Pero antes de que nuestro amigo lea su poema, tenemos que irnos a una pausa comercial, a ver cómo estamos de tiempo cuando regresemos. Este es el problema de los tiempos y movimientos en la televisión en cualquier parte. Bien, nos quedan 2 minutos y en esos 2 minutos vamos a tratar que nuestro invitado lea alguno de sus poemas. Muy bien, voy a leer este que es un diálogo con mi padre, se titula Tiempo. Fíjate en el injerto de la vida, pues dentro de unos años este olivo débil se encumbrará vigoroso, alto y dará buena sombra. Al calor de la siesta, en los veranos, regábamos los árboles con agua limpia y fresca del pozo. Luego mueren los padres y quedan en los campos signos suyos, como restos después de una batalla que la evidencia nos devuelve por todo lo que hubo. El riesgo más acecha y amenaza cuanto más quieres mantenerte a salvo. Muy bien. Gracias, poeta. Queremos anunciar que mañana nuestro poeta Abril se presentará en la librería Cafetería Paradiso. ¿A qué horas? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Así que les estamos invitando cordialmente para que asistan a la librería, el Café Librería Paradiso, para escuchar no solo el poema que acaban de escuchar, sino otros de su variada y rica obra poética. Nosotros quisiéramos obsequiarle a nuestro invitado los 11 números de la revista Búho del Atardecer, que tiene el formato de ínsula, de la vieja ínsula. Tiene el mismo formato estándar de la vieja ínsula, y mi libro de filosofía especulativa, fotoevidencia del sujeto pensante, que ya lleva dedicatoria. Y a Rolando le damos pues el número 11 del Búho del Atardecer, un poco destartalado porque no me han entregado más números. Bien, es un gran esfuerzo y qué bueno. ¿Algunas palabras finales, Rolando? No, esperarlos en la lectura de poesía, después tenemos un pequeño conversatorio como se acostumbra, invitarlos a leer. Es cierto, es una desgracia, digamos, que en las librerías no lleguen los nombres contemporáneos, que parezca que 2 o 3 poetas son todo el universo si los visitamos recurrentemente, pero apoyemos estos esfuerzos, tarde o temprano siempre
las buenas voces rompen las geografías y pueden llegar a Honduras, que es, yo creo que uno de los orgullos más grandes, porque tú puedes decir, ok, a cualquiera publican en cualquier lado, pero en Honduras... Y bueno, como dijo el poeta Albero, cuando uno publica un libro, no te hagas ilusiones, algún poeta te va a leer. Y lo dice con un cierto tono irónico. Queremos agradecer pues infinitamente la comparecencia en esta noche del poeta español Juan Carlos Abril y del poeta hondureño Rolando Catán, y agradecer infinitamente a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.